Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Eco Educativo, el sonido de la pedagogía. El día de hoy, 30 de mayo de 2025, me complace tener como invitado a una docente pues muy querida dentro de nuestra comunidad universitaria, también en la comunidad universitaria de la Benemérita Universidad también. Eh, Muchas gracias, doctora Xóchitl Perestello Sánchez, por haber atendido el llamado a esta entrevista, por haber aceptado la invitación a este diálogo, que hoy pues platicaremos de un tema bastante interesante que abona a este diálogo permanente que debe existir dentro de la educación, que es la construcción social a través de los saberes educativos, porque es crucial educar con pertinencia. Antes de iniciar, pues me gustaría agradecer a las personas que forman parte de este proyecto, que lo hacen posible, como lo es la doctora Magda Valdés como responsable de la Academia de Educación, a la doctora Marta Piña Centella como jefa de Departamento Académico de Humanidades y a los chicos y chicas que trabajan en staff en apoyo a los requerimientos que llegan a existir en cuanto a investigación y producción de este programa. También pues me gustaría platicar un poquito de la doctora Xóchitl Perestello Sánchez. Ella es profesora investigadora del Departamento Académico de Humanidades en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en la Benemérita Escuela Normal Urbana Profesor Dormino Carbaño Félix, conocida como BENU. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Ciencias de la Educación y doctora en Educación. Ha sido directora y asesora de tesis en licenciatura y posgrado y pues también ha desarrollado proyectos de servicio social. Es también dictaminadora de textos de divulgación y revistas digitales. Es además integrante de la preparación de cuerpos académicos, tutora grupal e individual académica. Es responsable del área de formación complementaria en la Benemérita Universidad Escuela Normal Urbana. Ha participado en los diseños de propuesta curricular de la licenciatura en Educación Primaria y Educación Preescolar del Plan de Estudios 2022. Ha tenido participación en publicaciones de capítulos en el libro Teoría y Práctica Docente en Baja California Sur, volumen 3 y 4, como el libro Proyectos de Investigación de Escuelas Formadoras de Docentes. Asimismo, ha sido ponente en congresos locales, nacionales e internacionales como el CONICEN, Congreso Nacional de Tutorías, Red de Estudios Latinoamericanos en Educación Normal, RELEM. Doctora, muchas gracias por atender un tanto al llamado. No sé si quisiera agregar algo dentro de su presentación o cómo se ha sentido ya en estos últimos días del semestre, ya cerrando jornada. Hola, ¿qué tal? Antes de que nada, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Efectivamente, pues sí, ¿no? Estamos cerrando ya el semestre y pues sí, despidiendo también la licenciatura en Ciencias de la Educación. Ya es el último semestre de esta carrera, lo cual pues me es grato pues poder cerrar porque yo inicié también, yo participé iniciando con esta licenciatura y ahora ya la estamos concluyendo, lo cual pues me siento muy agradecida de ser parte de ese equipo. Muchas gracias. Sí, que justo de esta parte de las redes sociales sí vi que tuvo ayer una actividad con las chicas. Nosotros ayer pues despedimos esta licenciatura en pedagogía. Ayer jueves pues tuvimos también en nuestro último pase de lista. Entonces pues sí, nos queda esta parte, ¿no? De cerrar cierta, como podemos decir, cerrar un ciclo, ¿no? Con estos Así chicos y es. chicas que tienen, yo también me tocó coincidir con las chicas de ciencias de la educación, con los alumnos de pedagogía en algunas materias y son chicos que tienen ganas de sacar proyectos, de trabajar respecto a la educación. Tenemos ahora pues a estas generaciones de educación con orientación y las chicas de educación inicial, pues seguir trabajando con ellas, ¿no? Ya tenemos el tiempo de descanso ahora en vacaciones y pues a seguir planteando los proyectos. Doctora, sin más preámbulo, pues iniciamos con esta entrevista acerca de la construcción social a través de los saberes educativos, porque es crucial educar con pertinencia. Parece un tema bastante interesante. Partiendo de esto, pues sí, me gustaría preguntarle inicialmente, ¿no?
¿cómo definiría usted la educación en su sentido más amplio? Creo que no prendí el micrófono. Bien, pues prácticamente de lo que se trata aquí es de hacer una plática en la que pues la educación en un sentido más amplio no solamente se limita a trabajarlo en la escuela, ¿no? En el aula, sino que la educación se parte incluso desde que uno va naciendo, ¿no? Desde que uno nace y que está conviviendo con la familia, desde ese momento ya estamos siendo parte de algo. Entonces, pues siempre va a estar presente en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Es un proceso continuo de constante construcción, ya sea desde el punto de vista personal como colectivo. Entonces, es una herramienta fundamental que nos permite transformarnos, transformar realidades, cuestionar estructuras, incluso injustas, y construir una ciudadanía más crítica. Que en ese sentido, la educación pues nos brinda, primera parte, a analizar, ¿no? Dónde estamos, qué integra nuestra sociedad, cómo trabajamos en pro de, y sobre todo, cómo influyen, ¿no? Diversos factores que se encuentran presentes en la sociedad. Eh, Podemos también, pues, hablar, quisiera preguntarle, ¿no? Nos podría, no sé, explicar también cómo los saberes educativos se pueden vincular con los contextos sociales, doctora. Bien, pues los saberes educativos se desarrollan y cobran sentido desde el momento en el que estamos inmersos en contextos ya concretos. Partiendo de esto, enseñar y aprender no solo es el transmitir conocimientos académicos, sino también responder a esas realidades, a esas necesidades, a esas problemáticas, culturas de las propias comunidades que ocurren en la propia educación, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablar de vincular saberes con el contexto social, ¿sí? Nos vamos a referir a reconocer esa diversidad que existe en la que se integran los saberes de las localidades como de las familias, como de las mismas comunidades, ¿no? Esto mismo hace que haya una integración en lo que es la educación, permite una enseñanza mucho más significativa, con más sentido, pues, y incluso pues es inclusiva y a la vez es respetuosa, ¿no? Porque respeta los saberes locales, que eso es lo interesante cuando trabajamos en esta parte de los saberes educativos, como planteas, con esta parte de los contextos sociales, ¿no? Lo que se va viviendo en la realidad. Ahora que usted menciona estos saberes educativos, sí quisiera comentarle o preguntarle, eh, ¿cómo definiría usted cuáles, o bueno, qué podríamos entender por saberes educativos pertinentes? ¿Cuál sería esta definición, este concepto de un saber educativo pertinente? ¿Cómo lo podríamos definir de manera acertada? Claro. Bueno, primeramente, pues entender que la pertinencia se refiere a que la educación esté ajustada a las realidades, ¿no? Que esté a la medida de lo que estamos viviendo, que donde hay necesidades, donde hay culturas, donde hay contextos de los propios estudiantes y de sus comunidades, ¿no? Entonces, cuando se logra esta conexión, ¿no? Esta apropiación de saberes, entonces estamos hablando de unas condiciones equitativas para que se logre un aprendizaje y un desarrollo pues propio, ¿no? Donde pueda darse esta justicia social, porque hay una concordancia, pues, ¿no? Hay un aspecto en el que tiene sentido, donde hay una conexión con la realidad. Entonces,
cuando hablamos de esta educación pertinente, significa entonces que los contenidos, los métodos, los valores que se van a enseñar en el aula estén conectados con esta realidad, ¿no? Y entonces los estudiantes no se sienten, ¿cómo decirlo? Pues ajenos a los contenidos, a los saberes, porque ya están impactando en su cultura, en su entorno, en su aparte histórico local. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de Baja California Sur, sería integrar estos saberes, ¿no? Por ejemplo, relacionarlo con el mar, con el desierto, con las lenguas originarias, las tradiciones culturales de nuestras comunidades, tanto rurales como urbanas, ¿no? No se trata solamente de enseñar únicamente lo oficial, sino también enseñar lo que tiene sentido en el territorio donde vivimos. Que en este sentido, pues es importante también llevar presente el rescate de estas tradiciones, culturas, valores, que muchas veces este contexto igual global, esta aceleración económica que muchas veces existe, no solamente en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica, pues demanda que si no produce economías realmente sólidas, fuertes o altos ingresos, un saber, un conocimiento ya arraigado en generaciones, pues se descarta, ¿no? Y eso también vuelve preocupante porque muchas acciones o esta educación informal, vaya, o esta educación que la misma cultura brinda, no se toma mucho a consideración. Entonces, ¿qué podemos tener ahí? Que la preservación de muchos valores, costumbres, que es lo que le solidifican vaya, este aspecto social que existe en la comunidad, pues se vaya perdiendo y corramos el riesgo que esta identidad cultural de esa comunidad puede ser que no se pierda, pero surge estos déficits o esta parte que muchas veces hemos notado en algunas regiones, por ejemplo, del sur de nuestro país, que se pierde la identidad y los jóvenes, niños, niegan sus raíces, su parte de qué era lo que formaba a sus generaciones anteriores, pues. Así es. Entonces, esta parte de ese algo tan interesante que está haciendo, doctora, sí me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Por qué usted considera importante que debemos reconocer el saber comunitario tradicional dentro del proceso educativo, abonándole eso que le mencionaba hace un momento? Bueno, es importante que tenga que haber una relación con el entorno, ¿no? Con su comunidad, con su espacio geográfico, por lo que estás comentando, ¿no? Con la finalidad de que no se pierda esa parte de su origen, que me ha tocado muchísimas veces ver, por ejemplo, conocidos o incluso en la calle que se avergüenzan de hablar alguna lengua indígena, cuando realmente pues es simbólico, es significativo, ¿no? Pero igualmente, aunque no hablemos una lengua indígena, también lo comparto y he tenido la oportunidad de participar en el codiseño, como al inicio tú me presentaste, y yo trabajé la asignatura de patrimonio local como recurso didáctico en la escuela, en la Benemérita Escuela Normal Urbana. Entonces, pude contrastar y pude combinar esta parte, este ejercicio, implementando contenidos locales, saberes locales, con la finalidad de que, bueno, damos por hecho de que sabemos, porque vivimos en una misma localidad, podemos decir, bueno, a lo mejor tenemos los mismos conocimientos sobre nuestra localidad. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo estudiantes que no son de este estado, son de Sonora, vienen de Sinaloa o incluso son de este estado, pero de otras localidades, de otros municipios.
Entonces, al yo integrar esta actividad, propuse que hiciéramos un intercambio, una demostración culinaria, en donde los estudiantes pues llevaban diferentes platillos. Entonces, pues aunque no lo creas, fue novedoso para algunas estudiantes, puesto que no conocían algunos platillos. Hablando, por ejemplo, de la machaca no me acuerdo cuál es la machaca, de langosta. Había otro platillo, era lo que eran las empanadas de frijol, etcétera, ¿no? O sea, que a lo mejor, o incluso el mismo ceviche, ¿no? La forma de prepararse, los sabores son distintos. Aquí lo que quería yo rescatar es el hecho de cómo podemos darnos cuenta que aún viviendo en un lugar específico, aún así hay una diversidad. Hay una diversidad de conocimientos, hay una diversidad en cuanto a cultura, en tradiciones. Entonces, eso es lo rico, lo interesante, ¿no? Cómo podemos contrastar esta parte, estos saberes, y cómo bajo esta perspectiva, como formadores de docentes, podemos entonces tomar en cuenta que tenemos que tomar en cuenta los valores, la empatía, el respeto, la tolerancia, que son significativos y que a fin de cuentas los vamos a replicar y los vamos a poner en práctica, o los van a poner en práctica en el aula, ¿no? En ese sentido, pues esa actividad que ahorita menciona, pues me parece muy interesante, ¿no? O sea, se logra conectar con varias tradiciones, que incluso, bueno, yo lo percibo de la siguiente manera, ¿no? Muchas veces olvidar de dónde vienes puede dejar muchísimos déficits, ¿no? No solo del aprendizaje, sino de esa motivación. Yo platico mucho con mis estudiantes que tienen que ser agentes de cambio a las problemáticas que existen dentro de sus zonas, de su área, colonia, etcétera, ¿no? Pero si uno no conoce de dónde viene, cuáles son las carencias, o lo mismo este patrimonio cultural que a veces hay que preservar, yo creo que también se merma, ¿no? El accionar que puede tener el estudiante o el agente educativo, ¿no? Al querer ser un agente de cambio. Mi estimada doctora, en su experiencia, en lo que nos pudiera platicar usted de estos vastos ejemplos que pudiera tener, ¿cuáles son las características de una educación con pertinencia social y cultural? Y si usted tuviera algún ejemplo donde haya visto que esta educación se ha aplicado de manera pertinente en la comunidad o en la misma región de nosotros, que es un tanto más amplia. Bien, bueno, ¿cuáles pueden ser esas características? Pues prácticamente tenemos que una educación con pertinencia social no impone, sino que a través del mismo diálogo se puede construir y transformar, ¿no? En el que pues transforma personas capaces de transformar, incluso de mejorar su realidad, abordándola desde su raíz, de su crear su propia identidad o fortalecerla, en la que, bueno, estas características se reconocen las condiciones específicas del lugar en donde se lleva a cabo el proceso educativo, hablando entonces de lo que es el contexto, como puede ser también la parte de la inclusión, que sean inclusivos, que sean respetuosos, que, como les digo, ¿no? Hablando de esta diversidad, podamos ser respetuosos, podamos valorar esta parte, ¿no? De las diferencias, de la diversidad. Y que tengo una chica también que es de Guerrero, y entonces ella mínimamente habla su lengua, pero eso es realmente muy significativo y muy novedoso, y sobre todo muy valioso para la comunidad normalista. Y bueno, también lo que es la participación comunitaria, ¿no? Donde se involucra a la comunidad en la construcción de un currículum, puede ser, o en las decisiones educativas.
En este caso, por ejemplo, otra experiencia que te puedo compartir, que les puedo compartir, es el caso de una situación que se dio en la práctica con una chica que abordó en el aula, en educación preescolar, abordó el tema de la Navidad. Entonces, cruzando el contenido que yo abordé con la asignatura de patrimonio local como recurso didáctico, la alumna lo que hizo es que consiguió en su casa, tenía pues ahí un jardín botánico y consiguió una flor de quiote, lo que le llaman el mezcalillo, me parece que le llaman el árbol. Entonces, lo que hizo fue que, pues, no sé si lo ubican, pero es una flor que desde del maguey, entonces es muy grande, es muy larga la flor. Entonces, esto mismo, pues al cortarla, pues se consideraba ya como, tenía una forma cónica y entonces simulaba como un árbol de Navidad o un pino. Entonces, fue interesante porque pues es una flor endémica en la que la alumna, la estudiante, lo llevó a su aula y les explicó que las comunidades rurales subcalifornianas utilizaban e implementaban en sus casas esa flor de quiote como árbol de Navidad. Entonces, pues para los niños fue muy significativo esta parte, ¿no? Identificar, reconocer esta flor que para algunos era novedosa, incluso hasta para las maestras. Y entonces lo interesante fue que ella les fue explicando, la estudiante les fue explicando el origen, para luego entonces, pues lo decoraron y se corrió la voz entre la escuelita de que había un árbol, ¿no? Un árbol de Navidad, pero con origen, con flor subcaliforniana. Y entonces fueron a observar la flor, ¿no? El arbolito que ya estaba ahí como plantado, como parte de la decoración del salón. Y entonces, aquí lo impactante también es que una de las niñas del salón donde se encontraba el arbolito les explicó a los visitantes, a otros niños de otros grupos, les explicó el origen del árbol. Entonces, fue interesante porque hubo una réplica, hubo una distribución, una reproducción de esa información en donde sabemos que no se va a quedar ahí, sino que va a replicar en sus casas, con su familia. ¿Me explico? Entonces ya hay una valoración de lo que hay en su entorno, desde las costumbres, tradiciones, hasta de la misma naturaleza, ¿no? De la misma flora y fauna que puede haber en nuestra localidad. Entonces, pues ahí no terminó el asunto, sino que incluso la niña comentaba, pues, y daba la recomendación del cuidado de este tipo de vegetación, de este tipo de plantas, como también el hecho de que decía, bueno, para que no gasten los papás en la compra de un arbolito de Navidad, pues mejor vayan al monte y consigan un tipo de flor, ¿no? De quiote y así la adornan en casa. Entonces se promueve la convivencia familiar, se promueven muchas cosas simplemente con este acto, ¿no? En este sentido, pues sí resaltamos, ¿no? Lo positivo que puede llegar a ser, pues primeramente reconocer, ¿no? El patrimonio cultural. También es muy acertado que se involucre con las familias, con el entorno, porque genera una interacción que es no solo dentro del ámbito educativo, sino también el ámbito emocional o estructural que exista en este entorno social, pues abona, ¿no? Abona y vuelve pertinente pues muchas estrategias que se han buscado implementar o desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? Desde también perspectiva crítica que pudiera llegar a existir, doctora, sí me gustaría preguntarle, ¿no? Los acabo de mencionar, pues un aspecto muy positivo, ¿no?
de lo que puede existir cuando vemos la pertinencia social. Pero, ¿qué consecuencias podemos tener en una educación que ignore los contextos sociales y culturales del alumnado? Pues imagínate, ¿no? Imagínate qué pasaría. Y lo vivimos en su tiempo, en el sentido de que adoptamos modelos que no estaban a la medida de nuestras necesidades, de nuestros intereses, de nuestro contexto, de nuestras realidades, ¿no? Entonces, no es algo que no hayamos tenido, o sea, lo hemos tenido y esto ha traído como consecuencia, pues, que no hay un sentido de pertenencia, que no nos sintamos identificados, que realmente pues no sea relevante todo lo que se pueda percibir en una educación, ¿no? En una educación formal. Entonces, este sentido de que solamente repitamos patrones, que sigamos una instrucción, que sigamos una indicación, pero que realmente no nos apropiemos, no nos sentimos como cómodos, ¿no? Es cuando traemos una ropa que nos queda grande o que nos queda chico y pues realmente pues estamos incómodos porque no es a nuestra medida, no es a nuestra talla. Entonces, cuando ya se trabaja en esta dinámica de un trabajo, de un proyecto en donde hay una pertinencia, es entonces cuando le encontramos un sentido, ¿no? A los contenidos. Entonces, y esto va a propiciar, ¿no? Si ya estamos apropiados en esto, pues que haya una participación ciudadana y que haya mayor justicia social. En todo lo contrario, pues lo único que va a generar es una brecha educativa, ¿no? Que eso, pues, trae más consecuencias, ¿no? Cuando hablamos de una brecha educativa. En ese sentido, y creo que ha dado en la palabra clave, ¿no? Brechas. Desde su perspectiva, formación y experiencia, ¿no? ¿Cómo podría la pertinencia educativa contribuir a reducir las brechas sociales y educativas? También me gustaría que me comentara, desde su perspectiva, qué retos enfrenta el sistema educativo actual para garantizarnos una educación pertinente. Bueno, primero, por ejemplo, si hablábamos de una brecha es lo que cuando hablamos de una homogeneidad, ¿no? Una homogeneidad en el sistema, no es un modelo del que pudiéramos moldear, ¿no? Sino que simplemente no atiende esas diferencias culturales, territoriales, lingüísticas, ¿no? Entonces ocurre este fenómeno social de lo que es la brecha. Entonces, si hay contenidos en los que los estudiantes comprendan esta utilidad de los saberes, en lo que lo puedan aplicar a su entorno, a su realidad, entonces vamos a ir reduciendo lo que es la brecha. Va a evitar una deserción escolar, que eso es lo que siempre se ha estado trabajando, especialmente sobre todo en contextos en zonas rurales, ¿no? O alejadas, vulnerables, en donde pues las familias de alguna manera no lo sienten significativo, ¿no? Precisamente porque están ajenos a esto. Y entonces, si hubiera o dejara de haber esta reducción de la brecha educativa, entonces ya estaríamos hablando de que incluso las familias, la localidad, la propia comunidad, pues va fortaleciéndose, ¿no? Se consolida ese tejido social y entonces promueve una educación construida, autónoma, genuina, eficaz y sobre todo legítima. Que en ese sentido, y abonando a lo que usted comenta en estos momentos, desde su análisis crítico, vaya, ¿considera usted que las políticas públicas en la educación han avanzado en términos de pertinencia cultural y social? Fíjate que claro que han avanzado, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, el artículo 3º constitucional en el 2019, pues
tuvo una reforma en la que estableció el derecho a la educación con un enfoque intercultural, se reconoció la diversidad cultural, la lingüística del país. Incluso también ha habido programas interculturales bilingües que atienden las necesidades educativas en las comunidades indígenas y preserva las culturas y las lenguas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, tenemos que, pues en la Escuela Normal Superior se da, ¿no? La licenciatura en intercultural bilingüe, y eso ha abonado muchísimo porque, pues, hay población migrante, ¿no? Entonces, en la parte sur, entonces es importante, ¿no? Tener esta conexión, este acercamiento con esta realidad, con estas necesidades. Entonces, las políticas públicas, por supuesto que le van abonando a esto, ¿no? El hecho de que se creen universidades interculturales que integran los saberes indígenas, que fomentan el desarrollo comunitario. Aún así, pues claro, sigue habiendo pues desafíos, sigue habiendo retos que deben ser atendidos, como es el hecho de la capacitación al perfil docente, ¿no? Que ese es muy importante también que se atienda, puesto que, válgame, pues es el que inicia, el que da pie, ¿no? Es el intermediario. Entonces sí tendría que tener las herramientas para poder, pues, trabajar esta parte de lo que es la interculturalidad, ¿no? En ese sentido, y conociendo los diferentes actores que existen dentro de la parte educativa, ¿qué papel jugaría entonces el docente en la aplicación de una educación con pertinencia? ¿Cuál sería su consigna? ¿Cuál sería su actividad? Y en ese sentido, pues, ¿qué tipo de formación o acompañamiento debería recibir el educador para que podamos lograr este objetivo, doctora? Fíjate que es una pregunta bien interesante y te lo voy a decir, y tú básicamente también pues eres profesor de la universidad, eres profesor de la licenciatura en educación, en pedagogía, y realmente pues te estás dando cuenta de que incluso yo también, que trabajo en la normal, los estudiantes, cuando tienen ese acercamiento con el contexto, con su realidad, cuando se van a observar, a supervisar o hacen una intervención en una institución de educación básica, no van con las manos vacías o incluso con la mente vacía, ¿no? Sin conocimientos previos, sino que todo lo contrario, los estudiantes tienen una base, tienen ya un conocimiento previo de a qué se van a enfrentar, cuál va a ser la realidad, llevan consigo una guía de observación, llevan instrumentos que nos van a permitir entonces visualizar, comprender, conocer el contexto, que esa es una de las partes bien importantes, porque si el docente no tiene claro desde un inicio a qué se va a enfrentar, qué es lo que va a hacer, entonces realmente no sé qué está haciendo, porque tanto la universidad como las escuelas normales no somos improvisados, ¿sí? Tenemos herramientas, tenemos una consolidación en cuanto a este trabajo, y por lo mismo, y claro, entonces también es un respeto hacia la comunidad, ¿no? No nos vamos a ir sin nada a cambio. Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta de que el papel del docente es fundamental, porque es el mediador entre el currículum y el contexto. Entonces, hace que los contenidos escolares y los saberes comunitarios se compaginen. Entonces, eso significa que el profesor, el docente, es el promotor del respeto, de la diversidad, de las experiencias de aprendizaje que van a adquirir y que pueden ser aprendizajes significativos que generan un vínculo entre la misma escuela y los padres de familia, la comunidad, ¿no? Entonces, el papel del docente es de que tiene miras a una transformación social
que los estudiantes realmente comprendan su entorno, hablando incluso de, por ejemplo, los estudiantes como pueden ser los universitarios, como pueden ser los normalistas, que tienen que comprender el entorno al que se van a enfrentar y que entonces estos van a permitir o generar que se desarrolle un pensamiento crítico y que realmente puedan tener ese acercamiento y se identifiquen con la comunidad. Entonces, por eso mismo, cuando nosotros, los formadores de docentes, les decimos a nuestros estudiantes, abran bien los ojos desde el punto de vista crítico, donde estén en las condiciones para interactuar no solamente con los estudiantes, sino con los profesores en su entorno, con los padres de familia, que observen qué hay en el contexto, tanto en el contexto escolar, áulico, como puede ser el contexto externo, donde ahí es donde se aprende realmente, ¿no? Donde tienen ese acercamiento con la realidad, y eso es fundamental. Y esas son las bases con las que los estudiantes en formación docente pues se llevan. Que también con esta parte que mencionaba del currículo vuelve bastante interesante, ¿no? Porque ¿cómo vamos a poder integrar, le pregunto a usted, cómo podemos integrar el saber local al currículo sin que éste pierda la autenticidad? Y también rescatando lo que nos comentaba hace un momentito, ¿de qué manera la familia y la comunidad pueden participar activamente en una educación con pertinencia, doctor? Pues es que no están divorciados, ¿no? Para nada están divorciados. Yo que soy madre de familia, te lo puedo decir, pues ya mi crío pues ya casi vuela, pero pero yo lo viví, yo lo experimenté, yo me involucré en esa parte, en esa formación, puesto que pues es muy significativa, pues ver cómo una persona pues de mínima edad puede lograr herramientas, puede adquirir herramientas, conocimientos, lo cual le van a permitir a desarrollarse, a ser autónomo, a adquirir y crear su propia identidad, su propio criterio. Entonces, los saberes locales del currículum, donde se va a valorar el conocimiento propio de cada comunidad, los saberes académicos también, pero hay una posibilidad y una apertura de diálogo, donde no nos vamos a cerrar ni una ni la otra, sino que vamos a compartir, ¿no? Que era lo que decía anteriormente, vamos a compaginar estos saberes, porque realmente esa es una forma de poder alcanzar una transformación, un desarrollo, una apropiación, ¿no? Y luchar y defender por lo que te pertenece, ¿no? Hablando de una justicia social, hablando de conformar y transformar una ciudadanía. Entonces, es importante, ¿no? Enriquecer estos contenidos curriculares y valorarlos, ¿no? Y valorarlos también los propios saberes locales. Entonces, el hecho de diseñar, crear actividades, acciones en las que participe la comunidad, en la que participen los padres de familia, es significativo, es muy importante, no solamente para la propia escuela ni para las familias, sino incluso para el propio alumno, para el estudiante, el hecho de que si ya le encontró un sentido, una apropiación al acudir a la escuela, y si ve que su papá, su mamá, su familia participa en ella, se consolida, incluso pues se desarrolla su autoestima, genera confianza en los mismos niños, en los mismos alumnos. ¿Por qué? Pues porque hay un acompañamiento en ambas partes. Entonces, esto mismo pues ayuda, ¿no? Enriquece y fortalece muchísimo. Entonces, estamos hablando de una corresponsabilidad en donde, por un lado, está la escuela y los agentes, los actores, los docentes, y por el otro lado están también las familias. Entonces, ¿por qué hay una corresponsabilidad? Porque la educación no solo se da en las aulas, ¿sí? ¿Estamos en eso? Entonces,
Y no solo se dan las aulas y no solamente se da con un solo agente, sino que también intervienen las familias, la propia comunidad actúa. Entonces, ¿cómo puede hacerse eso? Pues a través de las mismas consignas que puede propiciar el docente, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice les dejan de tarea, mamá, pues fíjate que resulta que la maestra quiere que me des una receta que ponía en práctica mi abuelita, ¿no? De cómo hacer las tortillas de harina, ¿no? Y entonces ahí participa la mamá, participa la abuelita, participa la tía, la vecina, ¿no? En cómo es la preparación, la elaboración de ese alimento, ¿no? Entonces, de ahí ya estamos involucrándonos, ya ahí estamos logrando que haya una unidad, una participación. Y entonces, ahí estamos involucrando a todos, ¿no? Igualmente cuando hay un festejo, un evento en las escuelas, pues, ¿qué se hace? Bueno, pues se invitan no solamente a los padres de familia, va la abuelita, va el tío, va la vecina, va el vecino, o sea, va todo el mundo y participa, colabora, consume y se divierte, ¿no? Y entonces se hace una dinámica interesante, importante y sobre todo muy significativa, ¿no? En ese sentido, pues deja bastante abierto el diálogo, pero a su vez nos ha aclarado bastantes dudas, ¿no? Bastantes comentarios que, bueno, vaya, en la educación actualmente, pues abonamos a investigar respecto a prácticas pedagógicas, la integración de la tecnología, la inclusión educativa, pero va en conjunto también a cuál es el papel que tiene, ¿no? La cultura, el patrimonio cultural, la pertinencia que debe existir dentro del saber académico, son temas que también abonan y sobre todo pues generan este diálogo y en algún punto debate enriquecedor, ¿no? Habrá ciertas charlas incómodas al respecto de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal dentro del contexto educativo. Doctora, ya por cuestiones de tiempo, pues vamos a iniciar con este cierre del programa de hoy. Le agradezco de nuevo haber atendido a la invitación, pero a manera quizás de conclusión o también a manera de enfatizar algunas temáticas de lo que usted nos ha comentado, ¿cuáles son los principales desafíos que debemos enfrentar en este tema? ¿Cuáles considera usted? Bueno, realmente creo yo que los principales desafíos es el hecho de que nosotros como docentes que estamos pues encausados y encaminados y que tenemos esta loable labor porque realmente no es algo que nos pese, es algo que realmente las personas que me siento yo parte de esto, de la vocación, es de pues mantenernos, ¿no? Mantenernos en esa lucha, mantenernos en esta idea de prepararnos, de seguir fortaleciendo estas comunidades y tomar en cuenta esas realidades y sobre todo esos saberes locales que son tan enriquecedores y tan vastos que nos permiten pues a la vez no solamente nutrir a estas generaciones, sino nutrirnos a nosotros y consolidarnos como sociedad, como comunidad. Ya en esta parte final de este programa de hoy, ¿qué mensaje le podría brindar usted a los futuros docentes sobre la importancia de educar con pertinencia, doctor? ¿Qué mensaje? Pues que sigamos en esta entrega, en esta lucha, que abramos los ojos, que consideremos esta parte de la crítica, de la reflexión, de realmente atender las necesidades que se tienen con los estudiantes y con las nuevas generaciones, básicamente.
y sobre todo, pues, fortalecer esta relación de la escuela con la comunidad, ¿no? Y pues, básicamente eso. Muchas gracias, doctora. No sé si quisiera añadir un mensaje final, un comentario adicional a esta entrevista el día de hoy, esta charla. Agradecerle mucho el haber aceptado la invitación. Le doy la voz para alguna reflexión final, comentario que quisiera abonar. Pues agradecer básicamente esta oportunidad, esta participación, me llena de mucho gusto, de mucha alegría y de mucho orgullo formar parte de esta casa de estudios y que realmente pues esto me ha dado a mí también las bases, las oportunidades para seguir desarrollándome como investigadora y que esto mismo me trae experiencias y satisfacción de seguir trabajando y participando con la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A nuestros estudiantes, pues ya hoy viernes, cuando sintonicen el programa, que lo estén viendo, podamos decirles que estamos felices, orgullosos de que culminen esta etapa, vienen nuevas generaciones, estaremos ahí trabajando de la mano. Y pues a nuestra audiencia que hoy nos sintonizó, pues darle las gracias, ¿no? Por darte ese espacio de compartir el diálogo educativo. No me queda más que desearles un fin de semana, un buen provecho, si ahorita están tomando sus alimentos. Y sobre todo, pues desearles un excelente fin de semana, un excelente día. Nos vemos el próximo viernes en Eco Educativo, el Señor de la Pedagogía. Muchas gracias a la doctora Xochitl Perestello por haber atendido a la invitación. Bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias, bonito fin de semana.